Bien, joven, entonces ahora sí les voy a explicar en detalle. Mira, la parte experimental, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el soporte universal, ¿ya? El soporte universal, vamos a suponer que sea visto de frente, tendríamos así, ¿no? Y también tendríamos, por ejemplo, así, ¿ya? Sería soporte universal. Luego vamos a tener, por ejemplo, vamos a preparar un cuerpo de forma irregular. Ese es de forma irregular, ¿ya? Este cuerpo, ustedes lo pueden trabajar un pedazo de cartón, de cartulina, perdón, de folder manila, ¿no? Un pedazo, una porción, y, y la vamos a suspender. Esto es el cuerpo de forma irregular. Queremos hallar su centro de gravedad de esta superficie, de su centroide. Entonces la vamos a suspender, ¿ya? Pero antes acá en el soporte vamos a hacer lo siguiente. Miren, acá voy a cortar esto un poquito. Ahí, ¿ya? Podría dibujarlo a ver acá. Ya. Entonces, de alguna forma lo suspendemos a través de un orificio, un ganchito, etcétera. Podemos suspenderlo y mantenerlo en posición vertical, pues, ¿no? En posición vertical. Por ejemplo, vamos a poner que lo suspendemos ahí, ¿ya? Ya está suspendido, ¿no? O directamente a la barra horizontal la podemos adherir, lo vamos a, podemos sujetar acá un alambre, ¿no? Un alambre, de tal manera que ingrese, de tal manera que termine una punta y, y a través de esa punta hacemos que ingrese acá a esta porción de folder manila, ¿no? Un cartón. Ya está, entonces está suspendida ahí. Luego suspendemos una plomada. A partir de ese mismo punto, lo suspendemos así, de ese punto ahí. Eso, vamos a suponer que eso es la plomada, ¿eh? Esto le estoy explicando, le explico lo que se va a hacer en el laboratorio. Tenemos el soporte universal, ya hemos recortado. Con tijera lo recortamos, ¿no? Con el corte no vamos a decir le damos forma, pero que sea irregular, pues, ¿no? Ya, entonces está suspendido, tenemos la cuerda con la plomada, está suspendido también el cuerpo de forma irregular, ¿ya? ¿Qué más hacemos? Vamos a marcar 2 puntos con el lapicero con bastante cuidado, estando en equilibrio. Marcamos 2 puntos. Puede ser punto 1 ahí, punto 2 ahí. Una vez que hemos marcado, ¿de acuerdo? Esos 2 puntos, los retiramos el cuerpo, obviamente la plomada también, y vamos a tener
Esos dos puntos ustedes saben que determinan una recta, entonces trazamos una recta. Una primera recta, vamos a poner que así. Trazamos una recta ahí. Trazamos una recta. Con esos dos puntos, más o menos es por acá, sí. Marcamos con el lápiz, ¿no? Ya está trazada eso. Luego cambiamos de posición para la suspensión. La placa lo cambiamos de posición. Puede ser de este punto, ¿no? Puede ser de este punto. Cambiamos de posición. Puede ser de este punto, ¿no? Y lo mismo hacemos. Lo suspendemos del soporte y también suspendemos la plomada, ¿no? La plomada. Ya, nuevamente queda así como lo vemos en la imagen. Marcamos nuevamente dos puntos y marcamos nuevamente esos dos puntos, luego los retiramos y en el escritorio, estamos trabajando esto, en el escritorio lo colocamos y marcamos y vamos a tener estos puntos, miren. Vamos a poner que este punto sea uno de ellos y el otro punto por acá, ¿no? Esos dos puntos. Nuevamente trazamos con la regla, ya con la regla. Trazamos con la regla, miren. Sin miedo, sí. ¿Y qué observamos acá? La intersección, ¿ve? La intersección de esas dos rectas. La intersección de de dos rectas, ¿qué estará representando? Este punto de acá, ¿qué estará representando, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿cómo se llama ese puntito? ¿Qué vendría a ser el punto, jóvenes? A ver, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Gabriel, Sí se escucha, profesor. Gabriel Mauricio. A ver, ¿qué representa ese punto? A ver, Por la intersección, el centro de gravedad. claro, centro de gravedad. Ya, muy bien, Gabriel. Entonces, el punto, ¿no? Acabamos de ver ahí, se le identifica como el centro de gravedad. Entonces, ¿cómo se determina el centro de gravedad de un cuerpo de forma irregular? Se determina en forma experimental, experimentalmente. ¿Puedo determinar analíticamente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede determinar analíticamente el centro de gravedad de este cuerpo de forma irregular? ¿Qué opinan? ¿Qué sugieren? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, ¿qué dice Gerson? ¿Qué dice Anthony? David, ¿qué dice Gabriel Enrique? Lorenzo, Eh, si tuviera más características o sea, más características o sea, propiedades del cuerpo, podría ser, pero así analíticamente, sin saber nada del cuerpo, creo que no se puede. ya. Por ejemplo, ¿qué características necesitaríamos para hallar No sé, analíticamente? su masa, sus dimensiones, no sé, Ya, cosas así. ya. Bien, bien, Lorenzo, gracias. Entonces, miren, jóvenes, en principio, sí,
usaríamos los conceptos del cálculo integral, cálculo diferencial, ¿no? Porque es de forma irregular. ¿Cómo hallaríamos el centroide? ¿No? Tendríamos que hallar a través de integrales. Y para hallar por integrales, ¿no? Habría que seccionar, ¿no? Varias partes, como si tuviéramos así. Tendríamos que seccionar en varias partes, ¿no? Cuanto más pequeño, mejor, está bien, según el cálculo, ¿no? Entonces tendríamos que elegir un elemento diferencial. Por ejemplo, ahí sería diferencial de área, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es todo un procedimiento eso de ahí. Y ahora también puedo usar métodos numéricos. Puedo usar el lenguaje de programación para hallar un centroide de un cuerpo de forma irregular. Hallar el centroide del cuerpo de forma irregular, en este caso implica pues hallar el área, por ejemplo, ¿no? El área. Necesito el área para hallar. Entonces es un tanto complicado, ¿no? Entonces en forma práctica, o sea, hablando en términos así concretos, determinar el centro de gravedad de forma analítica de un cuerpo de forma irregular no es inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Es a través de la forma experimental. Entonces, ¿cómo se determina el centro de gravedad de un cuerpo en forma experimental? Como acabo de exponerle el procedimiento. Usamos una suspensión, un punto de suspensión. A partir de suspensión, suspendemos el cuerpo de forma irregular y una plomada. Marcamos dos puntos, trazamos una recta, por ejemplo el azul. Nuevamente cambiamos de posición. Marcamos dos puntos, trazamos la línea roja, por ejemplo. Entonces la intersección de esas dos rectas, ¿no?, representa el centroide, centro de gravedad o centro de masa. ¿De acuerdo? Bien. Quiero comprobar, dice alguien de ustedes, dice, no, profesor, usted está mintiendo. ¿Cómo compruebo eso? ¿No? ¿Cómo compruebo? En forma experimental, ¿cómo compruebo? Marco de otros dos puntos diferentes a los que ya marqué, marco otros dos puntos suspendidos de otro punto, por supuesto, y nuevamente trazo una tercera recta, ¿no? Trazamos una tercera recta. Esa tercera recta, ¿por dónde debe pasar? ¿Cuál de estas rectas, por ejemplo, será? Bueno, miren, trazo por ahí, trazo por acá, ¿no? Trazo por así y trazo así, por ejemplo, ¿no? ¿Por dónde creen que debe pasar esa tercera recta? ¿Está bien la recta del color verde que hemos trazado? ¿Por dónde creen que debe pasar? Debe pasar por el centro de gravedad. Claro, ¿no? Debe pasar por el centro de gravedad. O sea, la forma correcta es de que debe pasar por el centro de gravedad, ¿no? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, así comprobamos que ese punto viene a ser el centro de gravedad. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, van a cortar de folder manila un pedazo de tal manera que no cubra pues todo el papel A4 que según el tamaño de papel que van a usar para hacer su informe. Y lo presentan, pues, ¿no? Lo presentan simplemente con los trazos, con las dos rectas trazadas o tres rectas que han comprobado y el punto bien resaltado, centro de gravedad bien resaltado, ¿ya? No un puntito así como dice C.G, no, sino un punto así grande que represente el centro de gravedad. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo se determina el centro de gravedad de un cuerpo de forma regular. Para determinar el centro de gravedad de un cuerpo de forma regular, el procedimiento es el mismo como que acabo de explicarles, ¿no? Con la diferencia de que las dimensiones ya las puedo usar acá, o sea, ahora sí vale usar las dimensiones, ¿no?, las características que necesito para hallar el centro de gravedad.
pero en forma experimental es el mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, así, miren. En este caso, jóvenes, voy a considerar lo siguiente, miren. También necesitamos adquirir o conseguirse papel milimetrado. ¿Conocen papel milimetrado, jóvenes? ¿Conocen? No. Jóvenes de física, sección C. Sí, profe. Vamos a suponer que este es el papel milimetrado, así cuadriculado es, ¿no? Hay en escala logaritmo, hay varias. Pero nosotros en la escala normal, centímetros, por ejemplo. Y es cuadriculado así, ¿no? Este es el papel. Entonces, para la segunda parte, para los cuerpos de forma regular, ¿ya? Hay que mandar a preparar, por ejemplo, el cuerpo. Primero vamos a trabajar con la letra L. Por ejemplo, acá voy a hacer la letra L. ¿De acuerdo? La letra L. Ahí está. ¿De acuerdo? La letra L. Y vamos a poner que tenga, pues, ya está. Esa es la letra L. También le vamos a agregar la letra U, ¿no? La letra U, pero eso ya lo vamos a hacer después. La letra U, por ejemplo, puede ser así. No se molesten los que son de alianza. Ahí tenemos, ahí. Ya. Ya hay que preparar primero los materiales. Entonces los materiales es, por ejemplo, la letra L, la letra U, la letra T también. Ya, la letra T. Vamos a poner por acá la letra T. Podría ser, por ejemplo, así. Acá, ahí. Ahí podría ser, por ejemplo. Ya. Entonces, estos son los materiales que vamos además de los que ya tenemos en la guía, hay que agregar. Entonces, 6 figuras vamos a trabajar con 6 figuras. Entonces, estos son los cuerpos de forma regular. ¿Por qué? Porque podemos medir las dimensiones. Miren, es factible medir las dimensiones y podemos hallar analíticamente. Podemos hallar analíticamente, así como hemos hecho en teoría, como hemos estudiado en teoría. Entonces ya tenemos el papel milimetrado, tenemos las figuras. Esto sí, estas figuras son lo pueden hacer más elegantes trabajar con madera, ya de un espesor así no manejable que represente pues una superficie plana, cuyas dimensiones, a excepción del espesor, sea bastante grande, ¿no? Con maderita. Entonces, a la madera, a estas letras se le hace orificio también con pequeño diámetro de orificio, en varios puntos de diámetro. Por acá y próximo, ¿no? Podemos tener así varios puntos. Por acá también así, ¿no?
Son orificios, estas XX son orificios, varios puntos, ¿no? Lleva otro pequeño, de tal manera que entre pues una aguja, una agujita que pueda mantenerlo en posición vertical, ¿no? Ya. Ya tenemos la letra L. Esa letra L la vamos a... Puede ser una letra L de tal manera que cubra todo el A4, o puede ser esa letra L de tal manera, de tamaño de tal manera que cubra la mitad, ¿ya? La mitad del papel, la mitad del papel, ¿no? Alguien dirá, pues no, pues cuesta mucho el papel. Ya, está bien, la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar esta letra de maderita, la vamos a colocar sobre el papel y la vamos a adherir pues con algunos puntos de cinta scotch, ¿no? Con cinta scotch lo pegamos y vamos a tener la letra ya pegadita. Por ejemplo, yo voy a usar todo el papel. Uy, cagado. ¿Cómo van el pulso? ¿Ya? Entonces, ya acá vamos a hacer sus orificios, los huequitos, por ahí puede ser, por acá puede ser, ¿no? Diferentes puntos. Cuanto más huequitos mejor porque nos va a permitir suspenderlo, ¿no? Ya está la letra L, ¿no? Es sobre el papel. Luego con lápiz o lapicero, voy a bordear toda la vuelta de la letra, ¿no? Y lo puedo trazar los ejes coordenados, por ejemplo, ahí, pues, el eje X y el eje Y. El eje X y el eje Y, ahí está, ¿no? Así con el papel adherido con cinta scotch, ya, así adherido, lo vamos a suspender en el soporte, ¿de acuerdo? Entonces el soporte, vamos a suponer que el soporte es, por ejemplo, esté ubicado por acá. Ujú. Aquí me excedí. Ah, está bien, está bien, está bien. Mínimo está intenso. Estoy exagerando, ¿no? Un minuto. Entonces, no, ya está. Ahí está el soporte ingresar. ¿Ya? Una barra horizontal. Vamos a ponerle de color negro la barra horizontal. Astillero para pollos, ¿no?
hecho la más alta también. Entonces la vamos a suspender, por ejemplo, la vamos a suspender de este orificio de acá, ya, perdón, de acá, de ahí. Entonces quiere decir que va a estar, ¿no? Ya usted ve en la forma. Entonces, una vez que está suspendido en posición vertical y está en equilibrio, sobre todo, le ayudamos para que mantenga equilibrio con la mano, ¿ya? Solamente para que esté en equilibrio, después lo dejamos libre, sí. Entonces marcamos 2 puntos. Puede ser, y a la continuación la plomada, ¿no? La plomada no me estoy olvidando. La plomada, por ejemplo, que represente eso, pues, acá, perdón. Eso es la plomada, ¿no? Entonces, una vez que hemos entendido la plomada, está la letra, el papel juntos, todo eso, vamos a marcar 2 puntos. Puede ser acá un punto, puede ser otro punto por acá, fuera del cuerpo también. Lo mismo, entonces eso de ahí vamos a poner que un punto estaba ahí. Perdón. Entonces el otro punto vamos a poner que lo haya marcado y quede por acá, ¿ya? Para una explicación, no sé. Entonces tengo 2 puntos. En la primera suspensión he marcado y tengo estos 2 puntos. Luego ya lo retiro pues del soporte, lo retiro y tengo estos 2 puntos. Luego en el escritorio marcamos esas 2 rectas. Esos 2 puntos. Ustedes saben que 2 puntos terminan una recta, entonces debo trazar la recta. Mírenme. Ya. Ahí está. Esa es una primera recta trazada. Lo mismo suspendemos de otro par de puntos, ¿no? Diferente del anterior. Entonces vamos a tener otra recta. Vamos a poner que sea esto así. Bien, entonces, nuevamente tenemos 2 rectas que se intersectan. El centro de gravedad viene a ser este punto de intersección. Es el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, obviamente, así tiene que estar en el papel. En el papel tiene que estar así. ¿De acuerdo? En el papel tiene que estar así. Perdón. En el papel tiene que estar así. Ya está. Eso es lo que ustedes van a presentar en el informe. ¿Ya? El papel milimetrado que está, o en la hoja que ustedes van a presentar su informe, o papel milimetrado, le agregan ahí al informe. Y ya está. Entonces, no se olviden de los ejes. No se olviden de los ejes. Los ejes son el eje X, el eje Y.
eje X, el eje Y. Acá tenemos el eje Y, el eje Y, el eje X. Ya. Esto es el resultado del centro de gravedad obtenido en forma experimental, pero ustedes pueden determinar, ¿no? Como ya tienen las dimensiones, ¿no? Pueden determinar, pero lo que vamos a hacer es simplemente, lo que vamos a hacer es comprobar en forma, analíticamente, mejor dicho, ¿no? Vamos a comprobar analíticamente. Entonces, para eso seccionamos, ¿no? Y obtenemos ya nuestro cuadro y sale un resultado para X y para Y. Las coordenadas. Esas coordenadas deben coincidir con el punto obtenido experimentalmente. Debe coincidir. Si no coincide, hay una diferencia bien pequeña, ¿no? Así vamos a trabajar con cada una de las letras para cuerpos regulares. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería explicarles en detalle sobre el procedimiento, ¿no? Para usar el centro, la, para usar la fórmula, ¿no? Mejor dicho, la fórmula. Analíticamente tenemos que comprobar este resultado experimental usando la fórmula. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya sabemos cómo se determina en forma experimental el centro de gravedad de un cuerpo de forma irregular y también sabemos cómo se determina el centro de gravedad de un cuerpo de forma regular. Y podemos comprobar también analíticamente. ¿Qué quiere decir analíticamente? Que debemos usar fórmulas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta esa parte, jóvenes? ¿Preguntas? Profesor, una pregunta. El pedazo de la letra de madera, cómo se pegaba con algún pegamento a la hoja era con cinta Ya. scotch? Interesante la pregunta. Simplemente vamos a usar cinta scotch en varios puntitos nomás, ¿no? O sea, por ejemplo, 3, 4 puntos nomás, que eso, que no se despega eso. Así es, joven. ¿Está claro? Solamente con cinta scotch, ¿no? Ya, profesor. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Bien, joven. Entonces, avancemos. Ya tenemos Ya. ¿Para cuándo ustedes lo harían la práctica, jóvenes? ¿Cuándo creen que podrían presentarnos el informe? ¿Se encuentra el delegado? ¿Se encuentra Pérez? Sí, ingeniero, dígame. Pérez, ¿para cuándo crees que pueden presentar el informe? Ingeniero, Esta semana es para coordinar, ¿de acuerdo? ya, usted se Podría refiere, ser, disculpe, ¿usted se refiere a este nuevo trabajo o ya el informe que ya hemos presentado antes ya? no, a este nuevo, a este segundo laboratorio. Ah, ya. Creo que no lo subió para ir revisando el material. Ah, ya. Ahora mismo lo subo en la guía del laboratorio. ¿Ya? Ingeniero, la pestaña que había publicado antes es para el trabajo pasado, ¿verdad? El primer trabajo. Claro, para el informe, pues, del laboratorio 1. Ya, ¿Ya? pucha, no sabría decirle, ingeniero, más o menos una semana, 2 semanas podría ser promedio. Ya. Coordinen y me avisan, pues, porque sus compañeros del grupo mañana van a ser para la semana que viene. Ya, entonces ustedes coordinen, evalúen y no es difícil, simplemente es contar con los materiales nada más. Ya, entonces avancemos.
En el tema de cinemática hemos visto el movimiento de una partícula a lo largo de una recta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cinemático, el movimiento de la partícula se describe a través de qué cantidades, a través de la posición, a través de la velocidad, a través de la aceleración, ¿no? A través de la posición, a través de la velocidad y a través de la aceleración, ¿no? O el desplazamiento también, podemos hablar a través del desplazamiento, a través de la velocidad, ¿no? Instantánea, a través de la aceleración instantánea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hemos definido la cinemática, jóvenes? ¿En qué consiste el estudio del movimiento de un cuerpo desde el punto de vista cinemático? ¿Qué dicen? A ver. ¿Recuerdan, jóvenes? Entonces, miren, el estudio del movimiento de una partícula desde el punto de vista cinemático o de un cuerpo en general es determinar la posición, la velocidad y la aceleración. ¿De acuerdo? Ese es el punto de vista cinemático. Entonces, dijimos de que la cinemática es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que lo origina. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a estudiar lo mismo que hemos estudiado en cinemática, pero vamos a considerar la causa que lo origina. ¿Cuál es esa causa que lo origina? Es la fuerza de interacción, pues, ¿no? Una fuerza F. ¿De acuerdo? Una fuerza F. Entonces, el estudio del movimiento de una partícula de un cuerpo rígido, tomando en cuenta la causa que lo origina, se le conoce con el nombre de dinámica. Bueno, dinámica. Acuérdense, dinámica. Entonces, en física vamos a estudiar dinámica de una partícula. En el curso de dinámica, que lleva su nombre el curso, van a estudiar dinámica de una partícula y dinámica de un cuerpo rígido. ¿Ya? De un cuerpo rígido. Bien. Entonces, para estudiar la dinámica de un cuerpo, Newton descubrió 3 leyes, básicamente. En realidad son 4, pero son 3 leyes que se usan. Primera ley, ¿me puede mencionar? ¿Recuerdan las leyes? Primera ley. ¿Ley de la inercia? La ley de inercia, muy bien. Ley de inercia, ¿no? Ley de inercia. ¿De acuerdo? Ley de inercia. Segundo. ¿Qué ley? A ver, jóvenes. Segundo. Ya hemos visto en equilibrio, jóvenes. ¿Cómo se llama esa segunda ley? Jóvenes. No puede ser, pues. A ver, Adrián, Moisés. Profesor, sí, no recuerdo esa ley que explica la ¿No, fuerza no que es se igual a acuerdan la la masa segunda por ley? ¿No se acuerdan la segunda ley que se aplicó en equilibrio? la ley del movimiento. En equilibrio, hay una ley que hemos usado, que se usa. Ley de acción. Claro, La de ley de fuerzas. acción, Acción ley y de reacción, acción profesor. y reacción. Muy bien, pues así cuando participan, ve, se dan cuenta, cuando participan, eso es lo que uno quiere, jóvenes,
Yo observo, por ejemplo, a veces hay asignaturas que salen desaprobados y en la modalidad que estamos estudiando no tienen por qué salir desaprobados. Solamente pueden desaprobar a aquellos que no participan, ¿no? Ya. Entonces, no se olviden que el examen final va a incluir todo el curso. Ahí nuevamente viene equilibrio, nuevamente viene todo. Bien. Bien, entonces, efectivamente, jóvenes, o sea, la segunda ley es conocida con el nombre de ley de acción y reacción. No se olviden de las leyes, esa es la base del curso, las leyes. En física, ¿qué estudia? Le van a preguntar, ¿qué estudia la física? Usted le va a decir, se estudia el movimiento de un cuerpo, ¿no? Lo que estudiamos en realidad, lo que aprendemos en física son los principios, las leyes y los conceptos fundamentales, ¿no? Eso es lo que estudiamos. A ver, menciónenme una ley. Ley de inercia, ¿no? ¿De acuerdo? Otra ley, ley de acción y reacción. Y la tercera ley, ¿cuál sería, jóvenes? A ver. La ley de La ley de, fuerza. claro, ley de fuerza, ¿no? Pero más conocido como... Sí, efectivamente el nombre es ley de la fuerza, ¿no? En realidad, el orden que se mantiene así en forma tradicional que se estudia es, a ver, un dedito, es así el orden, ¿ya? Así es el orden. Y hay otra ley que se conoce con nombre de segunda ley de Newton, ¿no? Primera ley de Newton, que es la ley de inercia, segunda ley se le conoce segunda ley de Newton, y la tercera es la ley de acción y reacción. Así en ese orden se le conoce en forma tradicional las leyes de Newton, ¿ya? Efectivamente, la segunda ley viene a ser, vamos a anotarlo así como mencionó su compañero, ley de fuerza, ley de la fuerza. Sí, vamos a anotarlo. Estas son las leyes fundamentales. La cuarta ley es la ley de la gravitación universal. ¿Recuerdan? Ley de la gravitación universal. Y la ley de la gravitación universal tiene que ver directamente con el peso de los cuerpos. Con el peso de los cuerpos. Entonces, como siempre en todos los problemas está el peso, entonces ya obviamos esa cuarta ley, ¿ya? Pero podemos considerarlo, ¿no? Como cuarta ley, ¿ya? Cuarta ley sería ley de la gravitación universal. Ahora sí. Ley de la gravitación universal. Universal. Tiene que ver con la gravedad, ¿no? Con la gravedad, ¿ya? Entonces vamos a mencionar rápidamente acerca de la primera ley, por ejemplo. Vamos a suponer que un vehículo viene del Tumbes a Tacna, es su recorrido, pero supongamos que hasta Chimbote, ¿hay alguien de Chimbote acá? Si hasta Chimbote el vehículo, o sea, la trayectoria, vamos a imaginar que la Panamericana es una línea recta, de Tumbes a Tacna, una recta, así.
Y vamos a suponer también de que la velocidad desde del vehículo, del móvil, desde Tumbes hasta Chimbote, la velocidad ha sido constante. Constante. ¿De acuerdo? La velocidad ha sido constante. Ya en Chimbote hubo un pequeño sismo. ¿Y qué pasó? Empezó a cambiar todo, ¿no? A variar todo. Entonces, si la velocidad es constante, ¿qué significa eso, jóvenes? Cuando la velocidad del vehículo desde Tumbes hasta Chimbote, la velocidad es constante, ¿qué era igual a cero? ¿O qué es igual a cero? La aceleración. La aceleración, ¿no? Ya, la aceleración. Ahí está, aceleración cero. Entonces, el móvil, desde Tumbes hasta Chimbote, ha tenido una trayectoria rectilínea y ha tenido una velocidad constante. Por lo tanto, no ha habido acción externa que haya modificado esta velocidad. Cuando ocurre eso, quiere decir que el móvil está cumpliendo con la primera ley de Newton, conocido como el nombre de ley de inercia. Todo cuerpo en movimiento de trayectoria rectilínea o todo cuerpo que está en reposo ¿no? Permanecerá en ese estado siempre y cuando no exista acción externa. Es la ley de inercia. La, la segunda ley, en este caso, la segunda ley tiene que ver con la aceleración, ¿no? Con la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza que hace que varíe la velocidad, ¿no? Tiene que ver con la aceleración, ¿no? Tiene que ver con la aceleración. Entonces, la aceleración producida en el cuerpo, en su movimiento, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Esa es la segunda ley de Newton. Pero en realidad la segunda ley de Newton es así. Miren, no tiene exactamente esa forma inicial, sino es la variación de una cantidad llamada cantidad de movimiento respecto al tiempo. Ese es fuerza. ¿De acuerdo? Ley de acción y reacción, ya sabemos. Ley de gravitación universal tiene que ver con el peso. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿no? Ya está. Entonces, nos vamos a centrar en esta fórmula acá. Quiere decir que voy a dedicarme un poquito más a hablar acerca de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, les decía de que la fuerza, en realidad, se define como la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Donde cantidad de movimiento P, pues en mayúscula o minúscula. Esto va a ser igual al producto de una cantidad escalar llamada masa por su velocidad. Entonces quiere decir que todo cuerpo en movimiento posee cantidad de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque multiplicando la masa por la velocidad tengo otra cantidad vectorial y tendría la cantidad de movimiento. Entonces, fuerza va a ser igual. Fuerza va a ser igual
derivada respecto al tiempo de masa por velocidad. Si nosotros derivamos esto, vamos a tener así, masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo más velocidad por la derivada de la masa respecto al tiempo. ¿Ve? Sí serían. Ahí está, sí, ¿no? Entonces, esta es la segunda ley de Newton, jóvenes. Por eso también le llaman ley de la fuerza. Algunos dicen que la segunda ley de Newton viene a ser la definición de la fuerza desde el punto de vista de la matemática. Definición de la fuerza. ¿Cómo se define la fuerza? Variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces no se olviden, P, ¿qué representa, jóvenes, P? ¿Qué representa, jóvenes, la letra P? Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. ¿Eh? Cantidad de movimiento. Entonces, cuando en dinámica, el profesor, o en fluidos, todo eso, les van a preguntar, a ver, calculen la cantidad de movimiento del fluido tal. Ya saben, cantidad de movimiento. Hay que conocer la masa y la velocidad con que se mueve. Bien. Seguimos analizando esta expresión. Miren, jóvenes. En ingeniería vamos a trabajar con masa constante. Si es constante, este término se anula, ¿no? Porque derivada de la masa respecto al tiempo, cero. Pero en realidad no es así, ¿no? Todos los materiales, su masa de los materiales se desgastan, disminuye la masa. Pero lo vamos a estudiar así, masa constante. Por lo tanto, voy a tener mi nueva fórmula así. Solamente queda este término, va a ser masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué representa esta derivada de la velocidad respecto al tiempo? ¿Qué representa, jóvenes? Jóvenes, Aceleración. aceleración, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ven? Ahí está. Esa es la fórmula conocida para nosotros como segunda ley de Newton. Por lo tanto, vamos a interpretar este resultado? ¿Qué significa este resultado? Que la fuerza es igual a masa por aceleración. Significa de que si la aceleración tiene ese sentido, ¿de acuerdo? La fuerza también tendrá ese sentido, ¿no? Esta es la aceleración y esta es la fuerza. O sea, quiere decir que los dos vectores son paralelos. Eso es lo que tiene que estar haciendo.
Entonces, la masa es una cantidad positiva, por lo tanto, siempre se va a cumplir esto. Si la fuerza apunta hacia la izquierda, ¿no? Si la fuerza apunta hacia la izquierda, y la fuerza apunta hacia la izquierda, la aceleración hacia dónde apuntará, también a la izquierda, ¿no? También hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, a continuación, algo más jóvenes, acá en el tema de dinámica, también vamos a tomar en cuenta el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para la solución de problemas. ¿Ya? Otro concepto que tenemos que ver en este problema, en el problema de dinámica es, por ejemplo, si tenemos, a ver, acá voy a considerar, si tenemos, acá esto representa la superficie, ¿ya? La superficie. Y vamos a considerar, por ejemplo, un bloque, ¿ya? Ahí tenemos un bloque. Y vamos a hacer un diagrama cuerpo libre. Y ya vamos a suponer también que el cuerpo se desplaza hacia la derecha con una velocidad. Pero primero vamos a suponer que está en reposo. Entonces, haciendo el diagrama cuerpo libre del bloque que está en reposo, vamos a considerar lo siguiente. Primero sería el peso, ¿no? Que actúa en el centro de gravedad hacia abajo. Ahí está el peso. Con vertical. Luego la reacción normal, ¿no? Actúa sobre el bloque y es hacia arriba. Ahí está. Este es el peso y la reacción normal. ¿Qué más? Si la superficie, la interacción entre la superficie y el bloque, hay una fuerza. Si el bloque se desplaza hacia la derecha, hay una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Una fuerza que se conoce con nombre de fuerza tangencial entre las superficies en contacto. ¿Ya? A esa fuerza se le llama fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces esta fuerza de rozamiento, esta es la fuerza de rozamiento en general. Esa fuerza de rozamiento, jóvenes, es proporcional a la fuerza de reacción normal, ¿ya? Y esa proporcionalidad tiene que ver con el coeficiente de rozamiento, un mu en general por la reacción normal.
¿Qué más? También tenemos de que si están en reposo, si están en movimiento, hablaremos de otra fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento cinético, que es F sub K, el coeficiente, perdón, la fuerza de rozamiento tiene que ver con el coeficiente por la reacción normal, y de acá podemos hablar de fuera de rozamiento estático, que es el coeficiente de rozamiento pero cinético, con K de cinético, por la reacción normal en ya fue rozamiento cinético y fuerza de rozamiento estático, ¿no? Static. F sub S va a ser igual a mol sub S fuerza de rozamiento estático por la reacción normal. Entonces, miren la forma como estoy dibujando la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza tangencial entre las superficies en contacto, ¿no? Acá nos falta, por ejemplo, estamos viendo la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ¿no? Una fuerza externa. Ya. Fuerza de rozamiento es la fuerza tangencial que actúa entre las superficies en contacto, ¿no? Tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento, es el estático y el cinético. Es el estático y el cinético. Ya. Entonces, con esta información, jóvenes, podemos ya ir a la aplicación, a la solución de problemas de dinámica. ¿Ya? También dinámica podemos aplicar al cuerpo que está en movimiento circular. ¿De acuerdo? Movimiento circular, podemos hallar este cuerpo que está en movimiento curvilíneo en general. Entonces acá tendríamos... Voy a salir un ratito por favor acá para salir y entrar los... Ya, ahora sí, voy a... Jóvenes, les dejé la tarea para que resuelvan el ejercicio. Y en este momento voy a pasar lista, ¿ya? Me comparten cuando a la hora que ustedes terminan un avance para poder dar algunos alcances. ¿Ya, jóvenes? Panizo se encuentra. Panizo. Ramírez, Risco. Presente, profesor Ramírez. Bien, Ramírez. Arribas, Quispe. Rivas presente, profesor. Rivera, Loarte. Presente, profesor. Peralta, Navarro. Peralta, Navarro.
Nieto Morales, Presente, profesor. Mendoza Herbas, Presente, profesor. Olaya Minaya, Olaya, Pérez, Presente, ingeniero. bien Pérez. Ñiquen Contreras, Presente, profesor. Bocanegra, Huacre, Presente, ingeniero. Mañuico, Yupanqui, Mañuico, Mendoza Suárez, Presente, ingeniero. bien. Robles Porras, Robles presente, profesor. y Maguiña Huerta. Maguiña, bien. Mendoza Herbas, ¿cómo vas? ¿Tienes un avance? Sí, profesor, pero ahorita tengo un pequeño inconveniente. En mi celular ahorita Ya, no tengo la mano. ya, no te preocupes. Ahorita tengo la mano en mi celular. Rivera Loarte, Rivera, Aún no tengo un avance, profesor. no puede ser Rivera. Ramírez Risco, Profesor, ahorita estoy en mi celular. No sé cómo podría presentar. ya, a ver, Ingeniero, disculpe, ¿podría mostrar el enunciado, por favor? Creo que no lo había mostrado antes. ya. En estos momentos no se preocupen, ahorita vamos a verlo acá. Ya, ahora sí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, pero ese... Papá, y más ¿Cómo van, jóvenes? Ingeniero, yo le podría mostrar la B, le podría mostrar. No sé si se podrá. ¿Y la A no se puede? Sí, pero como hice un avance, ya la B la he visto más Ya, sencilla. ya, está bien, está bien. A ver, un momento, ahorita le Adelante, comparto. adelante. Dígame, ingeniero, ¿se ve? Claro, se ve, se ve. Ya, bueno, problema, ya, bueno, el problema me dan esta gráfica y eso me dan los datos, ¿no? Y justamente como cogí el B, la aceleración ahí es 0,1, 0,1, 0,10, ¿no? Lo mismo. Claro, Acá lo que así tenía que es. hacer el DCL, bueno, el DCL acá actúa la fuerza, ahí está la fuerza, el peso y una normal, ¿no? La fuerza normal, es perpendicular al Perfecto. plano inclinado, ¿no? Está Entonces el bien. peso lo descompuse. Bueno, si acá es 30, acá también sería, justamente acá le puse el ángulo, 30, y Así descomposición, es. ¿no? Está Descomposición. bien. Este, bueno, acá me faltó el símbolo de sumatoria, porque sería sumatoria de fuerza, ¿no? Sumatoria de fuerzas, que Claro, sería claro. todo, ¿no? En el mismo eje donde se encuentran las fuerzas. Eso Así sería es.
la fuerza F menos el peso por el seno, ¿no? El peso por el seno, porque es el sentido contrario menos, y menos la fuerza de rozamiento. En este caso, para hallar la fuerza de rozamiento es la constante, el valor, perdón, el valor del coeficiente por la normal, ¿no? Pero Así la es, normal, por equilibrio, sería igual al peso por el coseno de 30, ¿no? Por equilibrio, así es. únicamente. Entonces, al peso yo le puse mg, o sea, masa por la gravedad, que sería 9,81, ¿no? No le considero la masa como 9,81, no, no lo mencionaba en el problema, ¿no? Multipliqué todo y aproximadamente, ¿no? Aproximadamente la fuerza de rozamiento saldría 2 newton. Ya, y con Ya, eso está empecé a bien. calcular. Y salía 6 aproximadamente, porque salía Ya, 6,0 tanto más o menos. claro, claro. Está muy bien, ya. Son detalles pequeños que te voy a hacer la observación. Claro. Sí, tu sistema de coordenadas faltaría ahí, ¿no? El eje Ah, X ya. Bueno, paralelo al plano sí, inclinado y el eje sí, Y perpendicular al plano inclinado. ¿Ya? sí, sí. Siempre es necesario nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Segunda observación. Todos los cálculos hay que hacerlo con la calculadora. ¿Ya? Seno de 30, todo lo que tiene que ver. Sí, sí, sí lo tengo, La sí lo tengo. suma, Sí, la solo sumatoria también, todo. Hay que hacerlo con la calculadora. ¿Ya? Esa es la observación. Y la primera parte, la parte A, ¿por qué no la entiendes o muy fácil? no, no, la vida esto más sencilla la parte B. De aquí ya lo puedo hacer la parte A y si yo se lo puedo compartir, pero todavía no lo he leído. De frente me he ido al B. Que pensaba que Ah, no había, ya, no ya. había otra pregunta. Cuando quería presentar vi que habían dos preguntas ahí. Ahí solamente había visto la B nomás. Ya, perfecto. Está muy bien, Joel. Perfecto, está bien. ¿Ya? Profesor, Entonces, ¿alguna Dígame. observación? Sí. podría presentar yo, soy Mariña. Ya, adelante, adelante. Gracias, Joel, gracias. ¿Se puede apreciar, profesor? Sí, sí, está muy bien, sí se ve, se Estuvo, observa. disculpa, estaba un poquito desordenadito. Bueno, para la A, ¿no? Pedía que con aceleración constante y la fuerza lo igualé a, o sea, como no hay aceleración, eh, se supone que las fuerzas que van para este lado, la misma, ¿no? Que van para el lado contrario, ¿no? A la ley de la acción y reacción. Ya, pues, y entonces F sería igual a eh, la masa por la gravedad por el seno de 30, ¿no? Esta fuerza que va hacia abajo. Y más la fuerza de rozamiento. Y ya, pues, haciendo operaciones nomás, tengo que la fuerza es 0,4 por la gravedad más la fuerza de rozamiento. Ahora tendría que hallar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a la normal, por la constante, ¿no? Eh, y ya pues, y me salió que es la fuerza de rozamiento es igual a 0,2 por la gravedad, ¿no? Y ahora sí reemplazando, me sale que la fuerza para, para que, para que se mueva constantemente hacia arriba es 0,4 de la gravedad más la fuerza de rozamiento que me salió 0,2 de la gravedad. Y por lo tanto sería 0,6 por la gravedad, ¿no? Ahí solo me faltaría multiplicar la gravedad, que es 9,81 nomás. Pero lo consideré así nomás, 9,81. como que. Ya, Y la B, ¿no? La B, es lo mismo, pero bueno, en este caso, acá para este lado tendría que ser una fuerza resultante, ¿no? Por la masa, que es 0,8, por la aceleración que me están dando en el problema, ¿no? La fuerza que va hacia arriba sería positiva, ¿no? Porque se así es. supone que está yendo para arriba. Menos la, el peso, ¿no? El peso respectivo, este peso, menos la fuerza de arrasamiento también, que se interpone contra el movimiento. Ujú. Bueno, y operando nomás, ¿no? Reemplazando acá 0,4 por la fuerza menos 0,4 de la gravedad menos 0,2 de la fuerza de arrasamiento que la llega acá en el problema A.
Y acá multiplicando la masa, que es 0,8, por la aceleración, que es 0,1. Y bueno, reemplazando todo, operando, me sale que la fuerza es 0,08 más 0,6 por la gravedad, ¿no? Ya, muy bien. A ver, una pequeña observación. No lo retires todavía tu Ok. presentación. También insisto en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿ya? Sí, es fundamental, jóvenes, no el sistema de coordenadas cartesianas. Usted no interviene acá, es que acá ustedes también no lo especifican, ¿no? Suma de fuerzas a lo largo del eje X, suma de fuerzas a lo largo del eje Y. Así tiene que ir, ¿ya? Entonces, ¿qué leyes se usa acá? De las leyes que hemos visto en teoría, ¿qué leyes estamos aplicando acá, jóvenes? A ver. Es de la acción y reacción. ¿Qué más? Segunda ley de Newton. ¿Dónde está presente la ley de acción y reacción? En A, cuando se igualan las fuerzas, ya que la aceleración es igual a 0. Acción y reacción. A ver, ¿qué dice Joel? Segunda ley de Newton, profe. La segunda ley de Newton, ¿no? Ya, es una de las leyes que se aplica, ¿verdad? ¿Qué ley más se aplica Sí, sí. ahí? A ver, sus compañeros resto, a ver. Gabriel, Mauricio. Esa es la primera ley de inercia. Ya, la primera ley de inercia, ¿dónde se aplica? ¿En qué parte del En problema? la segunda. En la B, en ¿En la la B. parte, en la B? Sí. ¿Qué ley me dice que se aplica en la parte B? En la ley de inercia. En la parte B, ya. A ver, ¿alguien más? A ver, para aclararles. Bien, jóvenes. Gracias por compartir la información. A ver, Ronnie, ¿Puedo, ¿quién me puedo dejar de presentó acá? presentar? Adrián, ¿no? Adrián. Sí, ¿puedo dejar de presentarlo, profesor? Sí, sí, a ver, por favor. Pérez, por favor, ayúdame con la participación de tus compañeros. Ya. ¿Alguien más que desea presentar? Para presentar y explicarles, a ver. Yo lo tengo hecho, An- profesor. Anthony, a ver, adelante, Anthony. Espera un momento. ¿Se logra visualizar? Ya. Y sí, sí, se visualiza. Un poquito más ¿no lo podéis ampliar? ¿Se puede ver? Ya, ahí creo ya está, ya. Ok, este sería el gráfico. Aquí, Ya. mi eje X sería por donde pasa la fuerza F. Y Ya, mi eje Y, paralelo al plano inclinado, muy bien. sí, paralelo por donde pasa la fuerza normal. El eje Y, muy bien. Sí. Bueno, usando las sumatorias de fuerzas, aquí puse la fuerza menos eh, la fuerza de gravedad lo convertí al eje X y en el eje Y. También le resté la fuerza de rozamiento y esto me daría la fórmula masa por aceleración. Ya, En el plano, en el eje Y sería la fuerza normal igual al peso por coseno de 30. ujú, está bien. Bueno, aquí primero hallé la fuerza de rozamiento, en donde Ya, el coeficiente de rozamiento era 0,3, lo multipliqué por la fuerza normal, que aquí me saldría al final 2,03. Y ahora, ya. volviendo eh, con las preguntas que decían en qué fuerza se necesitaba, Por la ya parte A, sí, o por la por la parte parte B. A, lo que hice, Ya, como me dijo que era uniforme,
le descarté la deceleración, puse 0. Lo multipliqué y al final me daría 5,95 newtons. Aquí me faltó. Me olvidé. Claro, la unidad, eso en lo anterior también, olvidé también de observar las unidades de medida es importante. Sí, aquí me olvidé. En la B, con una aceleración de 0,10 metros por segundo. Bueno, aquí hice prácticamente lo mismo, pero en vez de poner 0, puse 0,10, que me saldría Ya. 0,08. Y al final me sale una fuerza de 6,03 newtons. Ajá, está muy bien. Ya. Muy bien, Anthony. Ya. Entonces, ahora me permiten explicarle la solución que está, la diapositiva donde está la solución, ¿no? ¿Dejo de presentar, profesor? Sí, gracias, Anthony, gracias. Ya, entonces ahora voy a presentar la diapositiva. Ya, jóvenes. Miren, sobre todo quiero, en diagrama de cuerpo libre, en el diagrama cuerpo libre, jóvenes, ya, está presente según la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice, tiene que ver con la fuerza de acción y reacción, ¿no? La fuerza de reacción estamos asumiendo que es la fuerza normal. Ahí, por eso que el sentido de esa fuerza normal está hacia arriba, ¿no? En esa dirección perpendicular al plano inclinado. Ahí estamos aplicando la segunda ley de Newton, fuerzas de acción y reacción. ¿Cuál es la fuerza de acción? Podría venir una pregunta así, ¿no? Determine la fuerza de acción del cuerpo sobre el plano inclinado. En este caso, queremos estudiar el movimiento del bloque, tenemos que hacer diagrama cuerpo libre, donde consideramos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, ¿no? Entonces, ahí vemos la aplicación, ahí está la aplicación de la tercera ley de Newton. ¿Dónde está la aplicación de la primera ley de Newton? De la primera ley de Newton, ustedes saben de que un cuerpo debe estar en movimiento rectilíneo, ¿no? Y uniforme. Quiere decir, la trayectoria debe ser una recta y la velocidad debe ser constante. Entonces, en la primera parte nos dicen qué fuerza debe aplicarse al cuerpo para que deslice hacia arriba con movimiento uniforme. Obviamente es rectilíneo porque va a lo largo del plano, no movimiento uniforme. Entonces, si va a lo largo de una trayectoria rectilínea y va a velocidad constante, entonces ahí también estamos viendo que se está aplicando la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Primera ley de Newton. Si continúa indefinidamente así, entonces no hay problema. Pero si cuando la velocidad es constante y de pronto cambia, como en la parte B, en la parte B ya nos dice, ya quiere decir que ya hay una aceleración de 0,10 metros por segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que ya hubo una fuerza que está haciendo que varíe. ¿Cuánto es esa fuerza? Nos piden. Entonces, para dar respuesta a la parte A y a la parte B, se ha trabajado así, miren. Como la dinámica, la ley fundamental es dentro de la dinámica está la segunda ley Newton, nos ponemos primero así, ¿no? Suma de fuerzas, que es la fuerza resultante, debe ser igual a masa por aceleración en forma vectorial. Luego la presión 1, miren, viene suma de fuerzas a lo largo del eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que debo considerar las componentes de la fuerza a lo largo del eje X, ¿no? Entonces tenemos, si el eje X está a lo largo del plano inclinado, tenemos la fuerza F, ¿no? O sea, primero consideramos positivo, considerando las fuerzas que actúan en el sentido del movimiento. El bloque se mueve hacia arriba, entonces positivo hacia arriba. Fuerza F y negativo el resto de las fuerzas. La componente del peso a lo largo del eje X
sería menos mg seno de 30 grados. La fuerza de rozamiento que está en sentido contrario al movimiento, menos F sub K, ese forzamiento cinético. Todo eso debe ser igual a, no hay más fuerzas, todo eso debe ser igual a masa por aceleración, pero aceleración también a lo largo del eje X, ¿no? A sub X tiene que ser acá, ¿no? En vez de A, simplemente A sub X. ¿Por qué es A? Ahora les voy a explicar después. Debe ser así, ¿no? Suma de fuerza a lo largo del eje X, todas las fuerzas, todas las componentes a lo largo del eje X. La aceleración es un vector, tiene componentes también, entonces debe ser acá A sub X. Suma de fuerzas a lo largo del eje Y, 2 puntos, miren. A lo largo del eje Y es fuerza positiva hacia arriba, la dirección de la fuerza normal, menos el negativo de la componente del peso a lo largo del eje Y, tenemos peso coseno teta, ahí está. Por lo tanto, al igualar se va a despejar, ahí tenemos la fuerza de reacción normal igual al peso por coseno 30 grados. ¿No? Ya está. Ahora, en la expresión 1 vamos a reemplazar todos los datos. Despejamos. Nos interesa la fuerza F, ¿ya? O sea, estoy trabajando en forma general. Despejamos la fuerza F y tendría en el segundo miembro masa por aceleración de gravedad seno de 30 más la fuerza de rozamiento cinético más la masa por aceleración. ¿Ve? La expresión 3. Ahora nos falta ver la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, por definición, es coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿no? Por la fuerza normal, que es N, en otras palabras. Reemplazando, tenemos reemplazando 2. En la ecuación 4 tenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? Ahí está la fuerza de rozamiento. Entonces luego, finalmente, vamos a reemplazar en la expresión 3. En la expresión 3. Y ahí tenemos, y despejamos la fuerza de, miren, la expresión 6, ya ve, se transforma en la expresión 6. Estoy trabajando en forma general, ¿no? Y una vez que tengo la expresión 6, empiezo a analizar. Miren, parte A. Si el movimiento es uniforme, entonces la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ya sabemos, ¿no? De que la derivada de esa velocidad respecto al tiempo va a ser igual a 0. Quiere decir la aceleración 0. Aceleración 0. Y tendría estos dos términos. Reemplazando los datos, tenemos que es 5,96 newton. Es para la parte A. O sea, no se olviden para la parte A, solamente en las 6, la aceleración 0, eso termina. Como dijo su compañero, se descarta, ¿no? O sea, si A es igual a 0, entonces ya avanzamos, ¿no? En la parte B, ya no es A igual a 0, sino A es igual a 0,10 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos en la 6 nuevamente, numéricamente, ¿no? Y ya tenemos el cálculo. O sea, también es necesario acostumbrarse a reemplazar, a obtener nuestras fórmulas, la fórmula algebraica en general, y a partir de ahí reemplazar los datos numéricos y obtener lo que nos piden. Es una forma. Entonces, pero también está bien lo que han trabajado, pero siempre pensando en mejorar un poquito, aclarando algunos detalles, todo eso, todas las leyes, todo eso. Bien, jóvenes. Seguimos. O mejor dicho, ya acá que queda trabajo para ustedes, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4, ¿ya? El ejercicio 5, el 6, el 7, el 8 y nada más, ¿ya? También lo voy a subir al Teams para que practiquen. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero, una consulta. En el Sí. ¿puede poner el primer problema un ratito?
Ya. Eh, Eso ahí. ¿El coeficiente es cinético o estático ahí? Es lo que me confunde un poco. Cinético. ¿Por qué? Porque hay movimiento ahí. Claro, hay movimiento, pues. O sea, estamos asumiendo que hay movimiento ahí. Cuando estático es cuando está en reposo, ¿verdad? Entonces acá ya está en movimiento, dice. Ingeniero, listo, muchas gracias. Está bien. Entonces, lo evaluamos, lo analizamos cuando ya está en movimiento, pues, ¿no? Por eso es que estamos considerando el coeficiente de rozamiento cinético, cuando está en movimiento. Dice, por eso acá dice, ¿no? Un cuerpo cuya masa es de 0,80 kilos se encuentra sobre un plano inclinado 30 grados con la horizontal. ¿Qué fuerza debe aplicarse al cuerpo para que deslice hacia arriba con movimiento uniforme? Dice, entonces estamos considerando ya cuando está en movimiento, ¿no? La solución del problema. Podemos agregar otra pregunta, ¿no? Vamos a hallar el coeficiente de rozamiento cuando, cuando el cuerpo está a punto de moverse, ¿no? O cuando tiene un movimiento eminente, se dice, ¿no? Entonces ahí Profesor, sí, ahí podemos determinar lo fue rozamiento, el coeficiente de rozamiento, etcétera, ¿no? profesor, Sí, adelante, joven, le escucho. si me hubiesen mencionado superficie lisa, entonces ya no contaría la fuerza de rozamiento. Claro, cuando la superficie es lisa, quiere decir que no hay rozamiento, Ya, ¿ya? Cuando ya, la superficie es lisa, no hay rozamiento. Cuando nos dan un coeficiente de rozamiento, quiere decir que la superficie no es lisa, ¿ya? No es lisa. Nos pueden decir, por ejemplo, se mueve un cuerpo a lo largo de una superficie lisa. Hallar la fuerza de rozamiento, hallar el coeficiente de rozamiento. Es otra pregunta, ¿no? Y le podemos agregar otra pregunta, ¿no? Suponiendo que ya calculó el coeficiente de rozamiento, determine la fuerza con que puede desplazarse a lo largo del plano inclinado, por favor. Puede ser también así, ¿no? Entonces, es importante que nos vayamos familiarizándonos así con... Por eso que yo siempre les recomiendo que vean el Alonso Fi o cualquier otro libro de física, ¿ya? Cualquier otros textos de física que estamos usando, ¿no? Entonces ahí van a ver la forma como plantean los autores también. ¿Está claro, jóvenes? Bien, entonces seguramente tienen clases a continuación. Damos por concluida la sesión de hoy día, que es sobre dinámica y sobre laboratorio también. Voy a subir las diapositivas y la guía de laboratorio al Teams para que puedan coordinar y avanzar en su práctica. ¿Bien, jóvenes? Bien. Continúen entonces trabajando y buen día con el resto del día que nos queda. Y como siempre, jóvenes, estudien y pórtense bien. Buenas tardes. Profesor, muchas gracias.